Ya. Ahí en romboencéfalo, esa ya la pasamos ya. Ya, el romboencéfalo, sigue. Ya explicamos esto. Acá, está bien. Romboencéfalo, ahí, ya. El romboencéfalo, estamos hablando con respecto a los derivados, ¿ah? El mielencéfalo y el metencéfalo, o sea, los dos son los que corresponden al romboencéfalo, ¿ya? El mielencéfalo estamos yendo de abajo hacia arriba, ¿ya? Con respecto al desarrollo, porque al final vamos a llegar ¿a dónde? Al cerebro, ¿ya? Entonces, estamos hablando del romboencéfalo, hablando específicamente del derivado del mielencéfalo. El mielencéfalo, acuérdense que da al bulbo raquídeo. Entonces, este bulbo raquídeo, acuérdense el tubo neural, ¿ya? El tubo neural tiene su capa ependimaria, capa del manto y capa marginal, ¿ya? En la capa del manto va a haber dos capas, ¿ya? Que se dan como la placa basal y la placa, ¿ya? Y la placa que es alar, ¿ya? La placa basal está relacionada solamente con núcleos motores, ¿ya? Y dentro de los núcleos motores tenemos todo lo que están son los núcleos, ¿ya? Los núcleos que están en la placa basal. Estos núcleos motores son el eferente somático medio, ¿ya? Que se encuentran ya relacionados con el asta también anterior, ¿ya? Con el asta anterior. Y tenemos ya las neuronas del nervio hipogloso, o sea, el 12º par, que son eminentemente motor, ¿ya? Está comprendiendo los eferentes somáticos medios. En cambio, aquí tenemos el eferente visceral, ¿ya? Visceral especial, que es medio. Lo vamos a ver las siguientes estructuras, como es los músculos estriados de los arcos faringios. Cuando ustedes vean también los arcos faringios, van a visualizar lo que vamos a hacer, por ejemplo, con el desarrollo de la cara, la parte craneal, o sea, cómo se desarrolla la bóveda craneana, ¿no? Entonces, aquí, este eferente visceral especial van a inervar esta zona, ¿no es cierto? Y tenemos a los músculos estriados de los arcos faringios. ¿Cuáles son estos músculos estriados de arcos faringios en los cuales van a intervenir los nervios? Son el nervio espinal accesorio, que es el par 11, y el nervio vago y el nervio glosofaringio, ¿ya? En el eferente visceral general lateral, nosotros vamos a ver acá con respecto a todo lo que se relaciona con la musculatura involuntaria. Nosotros no controlamos. Y esto va a encontrarse en el aparato respiratorio, en el intestino y el corazón. Esas se llaman los eferentes viscerales generales y que está lateral. Uno es en el medio, otro es en el eferente visceral especial medio, ¿ya? Y finalmente el eferente visceral general lateral. Entonces, parece complicado, pero esto es lo que le va a llevar a ustedes a orientarse de manera más clara con respecto a la neuroanatomía, que de repente ya lo han hecho o lo van a hacer. Y la siguiente, por favor. La siguiente. Ya, ahí. Tenemos acá al embrión, en la cual me permite observar la parte del mesencéfalo, ¿ya? Y también vamos a ver la parte del romboencéfalo, ¿ya? Entonces, vemos aquí como parte del romboencéfalo, tenemos lo que va a originarse del metencéfalo, que está el labio rómbico, o sea, la formación, la parte primitiva de lo que es el cerebelo,
ya el cerebelo, el labio rómbico. Ahí está, señálalo con tu puntero, ¿ya? Exacto. Lo estamos viendo un corte, ¿ya? Dorsal, un corte dorsal en la cual estamos observando, ¿ya? La parte donde dice el labio rómbico es el territorio en la cual va a ir desarrollándose el cerebelo, ¿ya? Y además tenemos lo que va de color celeste alrededor en la parte anterior, ya estamos viendo lo que va a ser la placa del techo, ¿ya? Estamos hablando básicamente del metencéfalo, ¿ya? El metencéfalo, acuérdense que da origen al cerebelo y a la protuberancia, ¿ya? Y en la parte inferior, que se continúa con el mielencéfalo, que va a formar el bulbo raquídeo, ¿ya? Vamos a ver y vamos a explicarle en la figura B y en la figura C, ¿ya? En la figura B, si logran visualizar, es para identificar muy bien, ahí está, lo veo perfectamente, vamos a ver, es lo que un tubo neural, por ejemplo, imagínense el tubo neural que tiene circunferencias. En la parte central tiene la parte, por decir, la parte pendimaria, el canal se dice pendimario, ¿ya? Después la capa pendimaria, después en la capa del manto se divide en dos segmentos, en la parte dorsal, que viene a ser la placa alar, que lo estamos pintando de celeste acá, ¿ya? Y en la placa, en las estructuras que están relacionadas en la región ventral, que es de rojo, que lo han pintado de rojo, es la placa basal. ¿Por qué les estoy refiriendo eso? En embriología, esa nos está señalando cómo es que aparecen los núcleos sensitivos y los núcleos motores, ya en esta estructura que viene a ser el metencéfalo, derivados del metencéfalo, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de esta estructura que está en la región, ¿no es cierto?, que son derivados del romboencéfalo, estas se van a abrir en la región dorsal, como lo están viendo ustedes, un espacio grande. O sea, es la que estamos viendo en la B, es la cavidad del ventrículo, la parte superior, ¿ya? En cambio, abajo donde está en la C, es el otro, exacto, ahí tenemos una cavidad también casi del mismo tamaño, pero que se llama el ventrículo, ya el cuarto ventrículo, pero en su parte inferior, ya que tiene que ver con el bulbo, ya esto van a dar el bulbo. Entonces, lo que quería es que ustedes relacionen ese color celeste y el color rojo, ¿ya? Van a estar relacionadas exclusivamente con la capa del manto, ¿ya? Los derivados de la capa del manto. La capa del manto se divide en dos, ¿ya? La primera, por favor, señálame la parte de arriba que viene a ser el metencéfalo, ¿ya? Porque yo estoy viendo el mielencéfalo. Arribita nomás, este que está, yo lo veo solamente la mitad. Ahí está, perfecto. ¿Ya? Ahí está, yo veo los dos. Solamente para señalarles. Esa placa alar, acuérdense que está relacionado con las funciones sensitivas. Esa placa alar se va a convertir, ¿ya?, en lo que viene a ser la placa sensitivas, ¿ya? Y la placa basal que está en rojo, esas siempre van a formar lo que viene a ser la capa que corresponde a la parte motora, ¿ya? Entonces, vamos a ver, y cuando es médula inclusive, es más fácil reconocerlo, en donde son astas, ¿no es cierto?, sensitivas en la azul y astas motoras en la parte, ¿no es cierto?, en la parte ventral. Entonces, aquí que estamos hablando del mielencéfalo, ¿no es cierto?, y el metencéfalo, hay que definirlos acá. En el metencéfalo, que estamos viendo el cuarto ventrículo de la parte superior y el techo del cuarto ventrículo, estamos viendo cómo se forma también las estructuras, por ejemplo, que de la placa alar van a migrar hacia las porciones ventrales, ¿ya? A las porciones ventrales, formando, ¿qué cosa? Los núcleos pontinos.
¿ya? No se olviden, los núcleos pontinos. Y en la parte inferior tenemos el mielencéfalo, y el mielencéfalo también tiene una cavidad que es el cuarto ventrículo, la porción inferior, pero lo interesante es que acá se encuentran los plexos coroideos, ¿ya? Estos plexos coroideos tienen origen neuroectodérmico, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a tener una capa que va a tener contacto con la cavidad y el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y entonces está básicamente revistiendo, ¿no es cierto?, a este plexo. Y por dentro, o sea, la parte compacta que está formando como el arbolito, ¿no?, en la parte interna, esos son derivados mesodérmicos. ¿Por qué? Porque vienen de las estructuras vasculares, ya mesenquimales. Entonces ahí se filtra la sangre y pasa hacia la cavidad como líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando hablamos de esta cavidad, acuérdense, estos plexos se llaman plexos coroideos, ¿ya? Posteriores, ¿ya? Porque hay dos. Son los plexos coroideos posteriores, formadores de líquido cefalorraquídeo, que está en la parte posterior, o sea, vamos a ver acá en el bulbo, y el otro que va a estar en la región del diencéfalo, en el techo del diencéfalo. Y a eso se llama plexos coroideos anteriores, ¿ya? A ustedes de repente el examen, ya, algunas preguntas yo le voy a dar pregunta y respuesta para que graben, ¿ya? Le van a decir cuál es el origen de los plexos coroideos y cuál es su función. La función de los plexos coroideos es producir el líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es su origen? Su origen es o sea, ectodermo, ¿ya? Y mesodermo. Entonces, por eso en la literatura lo van a ver como mesoectodermo, ¿ya? Porque se derivan de estas dos hojas, ¿ya? Bien, ahora veamos los núcleos que están relacionados con el bulbo, ¿ya? Solamente para terminar con esa lámina donde están los rojitos, las pelotitas rojas, esas tienen que ver con la función motora. Acuérdense siempre, rojo es de las placas basales o motoras, ¿ya? Y las celestitas son las placas alares o sensitivas, ¿ya? Entonces, la parte del mielencéfalo, o sea, en esta imagen que está en la parte inferior, van a formar los núcleos que están relacionados en el bulbo, ¿ya? Que son, lógicamente, aferentes viscerales generales, etcétera, ¿no? Pero también van a migrar un grupo de estas células de la placa alar para formar los núcleos olivares en las regiones anteriores del bulbo raquídeo, ¿ya? Muy bien. Y no olvidarse de los pares craneales que forman la parte motora. ¿Cuáles son? El 12º par, al 9, el 10 y el 11 par craneal, que van a estar relacionados lógicamente con lo que es el movimiento, o sea, de el 12 par, ¿no es cierto? No se olviden que es de la lengua, función motora de la lengua. El 9, el 10 es para deglutir, o sea, cuando nosotros pasamos saliva, o para poder también las sensaciones nauseosas, eliminar las secreciones del aparato digestivo. Entonces es a través, lógicamente, de estos dos pares, 9º y 10º. Y el 11º par, que está relacionado con la espinal, ¿ya? Muy bien, pasamos a la siguiente. Ya, aquí. Solamente para resumir con respecto a lo que ya hemos hablado, ¿no? Mielencéfalo, acuérdense que tienen derivados de la placa alar, ¿ya? Que son los núcleos sensitivos, y ahí vamos a relacionar que el glosofaringio, cuando son de los núcleos sensitivos, dice que se ha terminado. ¿Aló? Jóvenes. Sí, doctora. Sí, el Zoom para mí ha llegado como que se ha terminado. Sí, doctora, pero estamos en Meet. Ya. Perfecto. Esa Sí, es la pues. zona anterior. Ok. Ya. Entonces, esto es bonito. Miren, la placa alar, que es del mielencéfalo, ¿ya? Estos
son eminentemente funciones sensitivas, porque se convierten en núcleos sensitivos. Y si hablamos de los colorcitos, son los colores celeste o azules que hemos visto, ¿ya? Ahora, estos núcleos sensitivos, acuérdense, en realidad están relacionados al glosofaringio, al noveno par. ¿Por qué? A través del glosofaringio, en nuestra faringe, nosotros podemos sentir el dolor, si es frío o algo caliente que hemos deglutido, ¿ya? Y también el tacto de la faringe. Todo está relacionado con el... A ver. Ahora sí, ya. A ver. El noveno par está relacionado con, tiene una parte sensitiva y una parte motora, no se olviden, ¿ya? El nervio glosofaringeo. Cuando hablen del aferente especial, solamente están relacionados con los órganos sensoriales, como es en la parte vestíbulo coclear, que tiene que ver con equilibrio y con la audición, ¿ya? También están relacionados con las papilas gustativas, el paladar, el bucofaringe y la epiglotis, que tiene que ver con papilas gustativas. Finalmente, el aferente visceral general están relacionados básicamente con lo que viene a ser la interocepción del tracto gastrointestinal y el corazón, ¿ya? Avanzamos. Aquí, ¿ya? Esto es solamente para señalar justamente la misma imagen y orientarse qué es lo que está pasando con la placa alar y qué es lo que nosotros derivamos, o sea, de la placa alar y basal, tanto del mielencéfalo, que es este, y del metencéfalo, que está en la parte superior, ¿ya? La siguiente. Allá, ahí. El metencéfalo, acuérdense, ¿qué es lo que se deriva del metencéfalo? Es cerebelo y la protuberancia. Entonces, aquí vamos a ver específicamente, ¿ya? Lo que se derivan de la placa alar y la placa basal. Acuérdense, conforme estamos subiendo de abajo hacia arriba, esto del tubo neural va a mantener los derivados de la placa alar y la placa basal hasta solamente el mesencéfalo, ¿ya? Pasado de mesencéfalo para arriba, que es diencéfalo y telencéfalo, no tiene esta división, ¿ya? Ojo. Ahora, el metencéfalo constituye, ya le hemos dicho, el cerebelo y la protuberancia. El cerebelo específicamente para la coordinación. La protuberancia, o llamado también el puente, ¿no es cierto? Esta está relacionado como parte del tronco encefálico. La siguiente. Ya. Y mencionar, lógicamente, acá también los núcleos motores, o sea, la placa basal. Cuando les llama placa basal o placa alar, son nombres ya de tipo ya más, son estructuras embrionarias, no son estructuras ya del adulto, son embrionarias. Por eso que es necesario que ustedes recuerden a qué se llama, qué cosa es placa basal y qué cosa es placa alar, ¿ya? Estos constituyen parte de la capa del manto, ¿ya? Del tubo neural, para que éstas se diferencien en placa basal, porque van a formar todos los núcleos motores, y la placa alar para formar solamente núcleos sensitivos, ¿ya? Ahora, en el caso del metencéfalo, decíamos que tiene un eferente somático, y uno de los eferentes somáticos más importantes es el abducen, que es el cuarto par, que tiene que ver, lógicamente, con el movimiento del ojo, ¿ya? Y tenemos el eferente visceral especial, que está relacionado con el trigémino y el nervio facial, ¿ya? ¿Por qué el trigémino? Porque este trigémino avanza un espacio bastante amplio en el tronco cerebral, ¿ya? Especialmente vamos a relacionarlo en el metencéfalo con músculos masticadores, ¿ya? Y el nervio facial
está relacionado, ¿ya?, con los músculos de la mímica. Pero acuérdense que estos nervios están relacionados, por ejemplo, con lo que es función motora y función también sensitiva. La función motora, lógicamente, que está tenemos el nervio trigémino, ¿no es cierto?, en sus 3 ramas, ¿no es cierto? Entonces, por ello, esas también van a tener una función motora y una función sensitiva. Entonces, acá tenemos el trigémino, si estamos hablando del eferente visceral especial, porque estamos dentro de la clasificación, los derivados de la placa basal. Entonces, son motores. Entonces, están relacionados con los músculos masticadores. Y el nervio facial, ¿ya?, el que es el séptimo par, con la mímica. Bien, ahora, con respecto al eferente visceral general, estamos hablando visceral, cuando hablamos visceral general, estamos hablando de las glándulas submandibulares y sublinguales, ¿ya? Las que están debajo de la lengua y las que están en los maxilares, ¿no? Debajo de los maxilares. Siguiente. Ahí, solamente para dar énfasis a los derivados, ¿no es cierto?, en el metencéfalo, cómo están los derivados de la placa alar y la placa basal, ¿ve? Ese grupo de células que han migrado de la parte dorsal a la región ventral, eso se llaman los núcleos pontinos, parte del examen. ¿Cuáles son los derivados de la placa alar del metencéfalo? Entonces, en la placa alar de metencéfalo tenemos los núcleos pontinos, ¿ya? Es un derivado, ¿ya? Y de igual forma le va a preguntar también con respecto a cuáles son los derivados de la placa basal, ¿no es cierto?, de los derivados del metencéfalo. Y ahí tienen varios, ¿no? Tenemos ahí los núcleos que están relacionados con la parte, el sexto par, el quinto par, el séptimo par, ¿ya?, que están relacionados lógicamente con movimientos del ojo, el quinto par con la parte motriz de del trigémino, ¿no es cierto?, en la masticación, y el séptimo par con la mímica. Bien, la siguiente. Ya. El metencéfalo ya está en la placa alar específicamente porque el que hemos anticipado es la placa basal. En la placa alar están los núcleos sensitivos, ya es lo que van a originar los núcleos sensitivos. Y estas se diferencian también en aferente somático, que es el trigémino, exclusivamente para la sensibilidad de la cara, toda la cara, ¿ah? La mitad, o sea, el trigémino derecho se encargará de la inervación de la mitad de la cara, ¿no es cierto?, derecha. Tenemos el aferente especial y el aferente visceral general, que están relacionados lógicamente con lo que nosotros hemos referido, ¿no es cierto? El trigémino también va a inervar toda la mucosa, ¿no es cierto?, de la boca, el piso de la boca, la lengua y también el paladar. La siguiente. Bien, acá tenemos estamos hablando también del metencéfalo, ¿no? Acuérdense que el metencéfalo origina 2 estructuras importantes, el cerebelo y la protuberancia, ¿ya? Entonces, esto ya hemos señalado que va a tener derivado de la placa alar y la placa basal. La placa alar, no se olviden, lo más importante es que se deriva de la placa alar del, ¿no es cierto?, metencéfalo, sería principalmente el núcleo pontino, ¿ya? Además del puente, o sea, el núcleo pontino de la protuberancia, también tenemos otros especiales, ¿no es cierto?, generales y especiales, como le hemos dicho, de la mucosa bucal, ¿no? Y en los motores igual vamos a observar de los núcleos basales o motores, ¿ya? Ya lo hemos mencionado, ¿no? La siguiente, hablar específicamente del cerebelo, ¿ya? El cerebelo, cuando da su inicio, la aparición en su desarrollo embriológico,
este cerebelo apareció dentro de lo que viene a ser las vesículas cerebrales, ¿no es cierto?, secundarias, en las cuales corresponde al metencéfalo, ¿no es cierto? En el metencéfalo origina, ¿no es cierto?, lo que viene a ser los labios rómbicos. Van a nacer, o sea, se van a diferenciar en primer lugar como labios rómbicos. Y estos labios rómbicos van a formar la placa cerebelosa, ¿ya?, del adulto. Entonces, esto en su desarrollo dará origen al vérmis del cerebelo, a los hemisferios cerebelosos y al lóbulo flóculo nodular, ¿ya?, que tiene que ver con el equilibrio, ¿ya? Y estos son coordinadores motores por excelencia. También no olvidar que el cerebelo tiene función de guardar memoria, ¿ya?, del aprendizaje de los movimientos, ¿ya? Muy bien. El siguiente. Ya, y esto ya tenemos para visualizar en la A y la B una comparación entre lo que es una vista dorsal, por ejemplo, esto es del mesencéfalo, ¿no? Al mesencéfalo, acuérdense que es lo que van a originar en el adulto los pedúnculos cerebrales, ¿no es cierto? Los pedúnculos cerebrales. Y van a ver también que cómo está correlacionado con derivados del metencéfalo, que ya hemos hablado, cómo es la aparición del cerebelo, ¿no? En las cuales hemos visto que tiene placa alar y placa basal. Igual, el mesencéfalo también va a tener derivados de la placa alar y basal, ¿no? En la cual, de la A a la B, estamos viendo una diferencia, ¿ya?, de de 4 meses, un embrión humano de 4 meses, y el otro es recién de 8 semanas, significa 2 meses y medio, ¿no? O perdón, 4 son 2, ¿no es cierto?, meses recién. Ahora, tenemos acá los colículos. Los colículos anteriores están relacionados con la visión. Acuérdense, es un puente en la función, en la función visual. Y los posteriores, o los dorsales, también le dicen. Entonces, los colículos están relacionados con la función de la audición. Bien. Ahora, una cosa que debemos aprovechar de esta imagen, que es todavía embrionario, vamos a ver acá la aparición de los hemisferios cerebelosos, ¿ya?, del celestito, la parte protuberante, y lo que dice el vérmis es en el centro, ¿ya? Y el flóculo nodular son los pliegues que están en la base, ¿no? Entre lo que es el desarrollo del cerebelo, también nosotros estamos observando en el techo, ¿qué cosa? Un agujero en el centro, que viene a ser, ¿no es cierto?, el techo del ventrículo. El agujero de Luschka es impar, uno solo. Pero hay 2 agujeros que es el agujero de Luschka bilateral, pero el que está en el centro es el agujero de Magendie, ¿ya? El agujero de Magendie. Entonces, esto por ese lado, o sea, es necesario que recuerden cómo es la circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? De lo que circula en la parte interna y cómo sale al exterior, ¿no? Entonces, estos van a ser los puntos muy importantes para la circulación del líquido cefalorraquídeo. Tanto el agujero Magendie, que es impar, y los agujeros de Luschka, que es bilaterales. La siguiente. Ya. Ahora, esto lo vamos a pasar rápido. ¿Por qué? Porque esto lo van a ver también en histología, la histogénesis del cerebelo, ¿ya? Pero no hay que olvidar que el cerebelo tiene capas como el neuroepitelio, ¿ya? Tiene también una capa marginal donde está la sustancia blanca, y tienen también una capa del manto que es la sustancia gris, ¿ya?, que va a tener el cerebelo, ¿ya? Esta capa marginal va formando también lo que viene a ser la capa granular externa, porque va a migrar hacia la periferia del cerebelo, y también va a conservar estas células en dividirse y formar células granulares, que es más central, más interior. La siguiente. Ya.
Aquí solamente dos cositas. Miren cómo va progresando la diferenciación en lo que viene a ser la aparición del metencéfalo, formando recién a lo que es el primodio rómbico, que va a aparecer recién, y lo estamos viendo acá, esta estructura o esta vesícula cerebral todavía muy primitiva, en la cual vemos la capa marginal, la capa del manto, que está casi en gris, y la capa neuroepitelial, ¿ya? Entonces, estos en la A, B y C nos están señalando de manera progresiva cómo la sustancia negra se forma en la periferia del cerebelo y también tiene núcleos en el núcleo dentado, o sea, al interior del parénquima cerebeloso, ¿ya? No olvidar eso. Y el cerebelo también está relacionado, ¿no es cierto?, con la parte de, como es derivado del metencéfalo, entonces tienen un techo que es, acuérdense que está en la porción de la cavidad ventricular, en los plexos coroideos secundarios o llamados plexos coroideos posteriores, que van a formar el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ahí, junto a la aparición del cerebelo, vamos a ver cómo va desarrollándose y diferenciándose este gran órgano. La siguiente. Ya, esto solamente para que vean ustedes desde el punto de la histogénesis del cerebelo. Miren, las células granulares van hacia la parte externa y después aparecen las células de Purkinje, en las cuales forman como una especie de arborizaciones que se ubican también en la periferia, formando la capa molecular ya con la célula de Purkinje. Y en la parte interna también va a ubicarse la capa granular, ¿ya? La siguiente. Ya, aquí tenemos para escenificar un poquito o para visualizar lo que es el cerebro medio, o sea, el mesencéfalo, ¿ya? Acuérdense que estamos yendo de abajo hacia arriba. El cerebro medio, ¿ya? Ese de todos los derivados del mesencéfalo, ¿ya? Y lo que está señalado en un cubito rojo, ¿ya? Ese es la parte mesencefálica. Entonces, ¿qué es lo que podemos detectar y también resaltar? El mesencéfalo, acuérdense, son lo que van a formar, ¿no es cierto?, los pedúnculos cerebrales, y también va en el dorso, vamos a ver que van a desarrollarse los colículos, ¿ya? Los colículos que nosotros hemos hablado en la región anterior, ¿ya? Están de la función visual, o sea, va a ser un puente para la función visual. Y los colículos posteriores van a formar lo que es el puente para la audición, ¿ya? Otra cosa importante que debemos señalar como derivados del mesencéfalo es la formación del acueducto de Silvio, ¿ya? Es un canal un poco estrecho, delgado, que comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, ¿ya? Muy bien, la siguiente. Ya, acá estamos ya en el mesencéfalo, y lo que no debemos olvidar es que las placas basales del mesencéfalo, ¿qué cosa es lo que no va a formar? Los núcleos motores, y a estos núcleos motores estamos hablando de los dos pares craneales. El tercer par craneal llamado nervio oculomotor y el nervio troclear, ya, que es el cuarto, ¿no es cierto?, par craneal. Entonces, no olvidar que estos dos pares craneales son eminentemente para el movimiento de los oculomotores, ¿ya? Para darle la función del movimiento a este globo ocular, ¿ya? Bien, luego vamos a... no olvidar que el cuarto par, que ya se llama troclear, ¿ya? Es específicamente para inervar el oblicuo mayor, ¿ya? El oblicuo mayor. Bien. Ahora, con respecto al núcleo Eddy-Westphal, tiene una función parasimpática, ¿ya? Es específicamente el tercer par craneal, ¿ya? Y eso nosotros lo evaluamos cuando hacemos el reflejo pupilar, ¿ya?
Esto estamos señalando con respecto a los pares craneales que están relacionadas estrictamente con el mesencéfalo, o sea, estamos en los pedúnculos cerebrales. La capa marginal, ¿ya? El del mesencéfalo, porque tiene un pie peduncular, ¿ya? Va a originar un pie peduncular. Entonces, esto está relacionado a la capa marginal, o sea, la sustancia blanca. Pero hay otras cosas importantes que también vamos a señalar. La siguiente. Ya, acá miren, muy interesante. El tubo neural es la primerita que están yendo, ¿ya? El tubo neural a lo largo o sea, en la tercera semana que se inicia, va a tener a lo largo esta forma, ¿ya? Todo lo dibujan como si fuera un cilindro, con un hueco en el centro circular y así va dando a la capa, por decir, pendimaria, la capa del manto y la capa marginal, ¿no? Pero la disposición de la capa basal, véanlo, ¿ya? Tiene siempre la división de dos capas dentro de la capa marginal. La capa alar, que es en celeste, y la capa basal, que es en rojo, ¿ya? La capa alar, estamos hablando, y estamos en mesencéfalo, no se olviden, el mesencéfalo por decir, ¿cómo podemos comparar con el resto de las estructuras cerebrales o a nivel medular? De que el mesencéfalo casi no hay mayor cambio en la estructura del tubo neural, porque tiene derivados, ¿ya?, de la placa alar y la placa basal, casi igual que la médula. ¿Ve? ¿Lo ven? Entonces tenemos un canal también estrecho en el centro, ¿ya? Entonces, vamos viendo los diferentes derivados del mesencéfalo. Entonces, en la celeste tenemos los derivados de la placa alar, que están relacionados básicamente con los colículos, no se olviden, los colículos, ¿ya? Y los derivados de la placa basal están relacionados básicamente con el par craneal, el tercer par y el cuarto par, ya para movimientos oculares, no olvidar. Y hay un grupo que migra, o sea, de la placa alar hacia la región ventral. Estos núcleos medios oscuritos, a ver con tu puntero, ¿ya? Esas, esa, ¿ya? Esas nosotros vamos a, ya, observar como migración de las placas alares. ¿Y cómo se llama ese núcleo? Núcleo rojo, núcleo rojo. También se va a derivar la sustancia negra, ¿ya? La sustancia negra. Esto es necesario recordarlo porque están muy relacionados con los movimientos involuntarios, ¿ya? La sustancia negra, cuando empieza a perder o va degenerando, va a producir el Parkinson, ¿ya? Y los núcleos rojos producen también el temblor y movimientos involuntarios, ¿ya? Entonces, por eso que es importante correlacionar la clínica con la aparición de estructuras sobre todo las vesículas cerebrales, en las cuales nos estamos viendo la importancia según subimos de nivel. Ya estamos en mesencéfalo. La siguiente, por favor. La siguiente. Ahí está. Ahí vamos a terminar porque estamos tocando ya la placa alar del mesencéfalo, ¿ya? Y de la placa alar ya saben que los derivados son núcleos sensitivos, ¿ya? Ya sabemos también, no importa que lo repitamos y así no se van a olvidar, que la placa alar, o sea, la parte sensitiva, la función sensitiva de este mesencéfalo va a estar a cargo del colículo anterior, ¿ya? Que está relacionado con la visión, ¿ya? Se conecta con la visión, porque es un puente nada más. Y el colículo posterior, ¿ya? Que está relacionado con la función auditiva, que también es un nexo, o sea, va a ser un puente. La siguiente. ¿Ya? Bien, ya lo hemos hablado. La siguiente, por favor. Ya, aquí. Ya estamos subiendo del mesencéfalo, ¿ya? Del mesencéfalo al prosencéfalo. Y el prosencéfalo ya estamos terminando, porque ya vamos a entrar a malformaciones, ¿ya? A ver, acá tenemos lo que viene a ser este tubo, ¿no es cierto? Este tubo neural, en la cual estamos viendo el desarrollo ya del telencéfalo. El telencéfalo tiene acá los ventrículos laterales, ¿ya? Y los dos hemisferios, ¿ya? Dentro del cubito rojo
tenemos ahí el espacio y en la base está el diencéfalo, ¿ya? No olvidar que el telencéfalo va a originar a los hemisferios cerebrales, derecha e izquierda. Y dentro de este hemisferio está, no se olviden, la corteza cerebral, los ganglios basales, ¿ya? Y también no olvidar el cuerpo calloso, ¿ya? Luego vamos a ver que alberga una cavidad llamada los ventrículos laterales. El siguiente derivado, ¿ya? Es la vesícula diencefálica, ¿ya? El diencéfalo va a originar, no olvidar, a las estructuras relacionadas con la hipófisis, el tálamo, el hipotálamo, ¿ya? Y la epífisis, que va a lograr producir la melatonina, ¿ya? La melatonina solamente, ¿no es cierto?, de acuerdo a nuestro horario, ¿no es cierto?, biológico que tenemos internamente, aquellos jovencitos que se amanecen en la noche, no sé si estudiando o chateando, el asunto está que están perdiendo la oportunidad de que funcione y aprovechemos la función positiva de la epífisis, que viene a ser secretar, ¿ya?, la hormona de la melatonina, que da vigor, que da mayor capacidad para poder captar toda la información que quieran estudiar en las primeras horas de la mañana, ¿ya? Pero durante la noche no pueden estar con las luces, están las luces prendidas, no van a poder producir, ¿ya? Es el detalle. Entonces, ya no olvidar que el diencéfalo, ¿ya? Sus derivados, no se olviden, son la hipófisis, el tálamo, el hipotálamo, ¿ya? Y también la epífisis, ¿ya? Ahí falta las vesículas, ¿ya? Las vesículas que están relacionadas con la visión, ¿ya? Los globos oculares, se originan del diencéfalo, ¿ya? La siguiente. Ok, acá estamos en el diencéfalo, en su placa del techo, ¿ya? En la cual hay que recordar nomás la parte, las imágenes, donde están las capas ependimarias y el mesénquima vascular. ¿Qué es lo que formaba la mesénquima vascular y las células ependimarias? El plexo coroideo, ¿no es cierto? Anterior, ahí no está, pero es el plexo coroideo anterior, ¿ya? Y está en el techo del tercer ventrículo. Bien, ¿qué más? Hay que grabar también la glándula pineal, ¿ya? Que produce la melatonina, ¿ya? Y este está relacionado con el sueño, integración de la luz y la oscuridad con respuesta endocrina. Eso es lo que le estaba comentando, ¿ya? Y tiene mucho que ver también con la función conductual de las personas, ¿ya? La siguiente. Ya. Ahí solamente para señalar, ya vamos a terminar con el diencéfalo y el telencéfalo, ¿ya? Acuérdense que acá no hay placa alar, no hay placa basal, ¿ya? Y tenemos que el encéfalo, o sea, lo que va a ser derivado del telencéfalo, ¿ya? Son el neocerebelo, o sea, es el cerebro último que se va desarrollando, o es el nuevo cerebro, también lo llaman, y son lo último, o sea, la última vesícula que que los seres humanos han desarrollado, ¿ya? Han desarrollado. Entonces, por lo tanto, tenemos lo que viene a ser, todavía van a encontrar en estas vesículas un gran desarrollo que se está viendo en el telencéfalo, que va a formar los hemisferios cerebrales. Ya es un corte sagital, y vemos también en la base del cráneo, estas imágenes que están prominentes, medias voluminosas, que vienen a ser el tálamo, ¿ya? En la base está el hipotálamo, ¿ya? Y también tiene elementos muy importantes que son derivados diencefálicos, como es el infundíbulo acuérdense también de la glándula, ¿no es cierto?, hipofisiaria. Lo otro, también no olvidar que el diencéfalo, entre los dos tálamos está el tercer ventrículo, ¿ya? El tercer ventrículo, ¿ya? Atrás se ve la epífisis, para que ustedes no se olviden dónde está ubicado la epífisis, ¿ya? El que va a producir la melatonina.
¿ya? Y esto se origina del desarrollo del diencéfalo, ¿ya? Muy bien, y la lámina terminal también, que está en la parte diencefálica, ¿no? Son los que se van a desarrollar, ¿ya? Como producto del diencéfalo. Ahora, los derivados del telencéfalo, tenemos el bulbo olfatorio, es una prolongación de la región frontal. Miren, el bulbo olfatorio es un par craneal, ¿no es cierto? Y tenemos también a lo que es la parte de los hemisferios cerebrales que hemos señalado, ¿no? Hemos señalado que ahí no debemos olvidar el desarrollo de la corteza cerebral, ¿no es cierto? También los ganglios basales y el cuerpo calloso. Abajo está señalando un corte transversal en la cual vemos la mitad de este corte, ¿no? El lado derecho de ese hemisferio. Entonces vemos ahí la parte de los ventrículos laterales en las cuales está formando el telencéfalo, ¿no? El telencéfalo y en el interior el ventrículo lateral. ¿Por qué se dice neopalio? Neopalio se llama al telencéfalo porque es el último en aparecer, ¿ya? En su desarrollo. Es el nuevo cerebro. Luego nos deja ver el plexo coroideo, pero ese plexo coroideo está en el techo del diencéfalo, ¿ya? Acá está el cuerpo estriado, o sea, los ganglios basales de los hemisferios cerebrales, ¿ya? Y vamos a ver, conforme nos vamos más a la base, vemos ya el desarrollo del hipotálamo y más al centro el tálamo, ¿no? Bien. La siguiente. Ya, acá solamente para observar lo que viene a ser las estructuras que están relacionadas a las cavidades con lo que es los vesículas cerebrales, ¿ya? Lo que está pespunteado, ¿ya? Vemos ahí, se va a desarrollar el cuerpo calloso, ¿ya? Y en la parte interna vemos nosotros acá lo que viene a ser los plexos coroideos anteriores y el techo del tercer par, lo que estamos hablando es del diencéfalo, ¿ya? Bien, luego vemos acá lo que se comunica, ¿no es cierto? Se comunica este tercer ventrículo que está en el centro con el acueducto de Silvio, ¿no es cierto? El acueducto de Silvio es la estrechez que está en esas láminas o dibujos celestitos que tiene un canal, ese es el acueducto de Silvio, ¿ya? Que se está comunicando luego con el cuarto ventrículo. Siguiente. Ya. Ahora ya vamos a terminar con prosencéfalo porque la parte alar del diencéfalo ya estamos hablando todo lo que ya hemos referido. El hipotálamo, ¿no es cierto? Lo que viene es el tálamo y estamos viendo también que el tálamo, ¿qué cosa es lo que nos va a ayudar muchísimo? Es el centro de relevo de la vía sensitiva, ¿ya? Ahí se une lo que viene a ser la sensación de la sensibilidad superficial y profunda, ¿ya? Entonces es el centro de relevo en el tálamo, ¿ya? Y el hipotálamo nos sirve básicamente para las funciones viscerales. ¿A cuáles llamamos con funciones viscerales? Al sueño, a la digestión, a la temperatura y a la conducta emocional. Todo ello ya ocurre por el control, o sea, nos va a ayudar el hipotálamo, ¿ya? Muy bien. En neurología, cuando ustedes pasen primero lo que van a hacer es estudiar lo que viene a ser la introducción hacia la clínica, entonces van a poder ver todo lo que es la disección, ¿ya? La disección de las estructuras del cerebro, pasan a la médula y después le dan una aplicación, incluso van a tener clases de neuroimágenes y también de radiografías que van completando su conocimiento y cuando entren a clínicas ya ven básicamente las funciones específicas de cada una de estas estructuras, ¿ya? La siguiente.
Ahí solamente nos llama la atención la ubicación de las capas, ¿ya? De las capas. Y nosotros tenemos acá, por ejemplo, en la parte celeste, que está coloreada de color celeste, tenemos los derivados terencefálicos y diencefálicos, ¿ya? Ahí podemos resaltar ya eso que está pespunteado de morado en una lámina rosada. Estamos hablando lógicamente de la capa ependimaria, ¿ya? Y tenemos lo que es el hemisferio cerebeloso que se va a formar en el telencéfalo como parte del telencéfalo, y además tenemos del diencéfalo, las estructuras diencefálicas que tiene que ver con la formación, hemos dicho, el tálamo, hipotálamo, ¿no? Epitálamo, ¿ya? Y cómo se correlaciona con en la siguiente vesícula cerebral, que es el mesencéfalo o los pedúnculos cerebrales, ¿ya? Y de ahí seguimos la corriente, o sea, seguimos la imagen de estas vesículas cerebrales y ya nos encontramos después con el codo. Tenemos un codo, ¿ya? El codo que está, ¿no es cierto?, continuando con el mesencéfalo, viene a ser el metencéfalo. Y el otro codo que se continúa con la médula viene a ser el mielencéfalo. A una vista, las 5 vesículas cerebrales lo podemos visualizar y poner el nombre a cada uno, ¿ya? Bien, y este es un corte, y es un corte frontal. Y en este corte frontal vemos también cómo está ubicado, ¿ya? Lo que es las cavidades ventriculares con el tercer ventrículo y las estructuras propias diencefálicas, que ahí vemos, ¿no? El epitálamo, el tálamo y el hipotálamo, cómo están correlacionados. Y por fuera, ¿no es cierto?, tenemos la imagen de todo lo que corresponde a las estructuras que están por encima de estas estructuras, ¿no? Porque eso están ocultas, están en la base. En cambio, los otros son los hemisferios cerebrales, que van a crecer tanto y van a cubrirlo, ¿no? A todas las estructuras derivadas del diencéfalo. La siguiente. Bien, el prosencéfalo. Acá para terminar, no olvidar que el diencéfalo origina la hipófisis, ¿ya? Y la hipófisis va a tener doble origen. Uno que proviene de la bolsa de Rathke, que viene a ser el estomodeo, y ustedes saben que el estomodeo no es neuroectodérmico, es ectodérmico nada más, ¿ya? Y va a formar el lóbulo anterior de la hipófisis. ¿Cómo se llama ese lóbulo anterior? Adenohipófisis, ¿ya? Y también vamos a observar que el infundíbulo, ¿ya?, es una extensión también del diencéfalo, pero esta va a formar lo que viene a ser la neurohipófisis, ¿ya? La neurohipófisis. La siguiente, ya, acá solamente lo que nos estamos observando, las 5 vesículas cerebrales, la relación con la bolsa de Rathke en rojito, y que ese es de origen ectodérmico, mientras que la neurohipófisis son de origen, ¿no es cierto?, de la vesícula cerebral diencefálica, ¿ya? Y acá está, lógicamente, en el surco, ¿ya?, de la base del cráneo, ¿ya?, en la cual nosotros estamos viendo que va a haber muchas pacientes que van a ir con tumores neurohipofisiarias y hipofisiarias, ¿ya?, que tiene que ver acá en la base del cráneo. Bien, la siguiente. Ya, telencéfalo, ya sabemos que sus derivados son lo que viene son los hemisferios cerebrales, y hemos dicho todos los demás derivados que están relacionados. El telencéfalo termina con una lámina terminal en la parte media de los hemisferios cerebrales. Ya hemos señalado también eso, que dentro del telencéfalo están los ventrículos laterales y se va a comunicar con el tercer ventrículo a través de los agujeros de Monro. La siguiente. Ya. Aquí, ¿qué es lo que nos interesa observar?
en cuanto a los hemisferios cerebrales, ya, que la parte que estamos viendo del cuerpo estriado, ya, y también lo que vamos a ver de lo que corresponde a los hemisferios cerebrales. Acuérdense que la sustancia, la corteza cerebral está relacionado por sustancia gris, y en la parte más profunda está la sustancia blanca. Eso es en los hemisferios cerebrales. Por eso que eso nos permite hacer las funciones de realizar exámenes en los pacientes, como por ejemplo la electroencefalografía. ¿Por qué? Porque es la sustancia gris, están bastante superficiales, ¿ya? Entonces, con las plácodas, o sea que le vamos a tratar de detectar si hay fallas en las funciones del cerebro. Entonces eso nos va a permitir, lógicamente, la ubicación que es periférica, o sea, básicamente es en toda la corteza cerebral la sustancia gris, ¿ya? Y por último, hay que recordar también que los plexos coroideos, ¿ya? Los plexos coroideos se ubican en la región del cuarto ventrículo, en el techo del cuarto ventrículo, el plexo coroideo posterior, y en el cerebro está en el techo del tercer ventrículo o del diencéfalo, ¿ya? La siguiente, ya. Aquí solamente para visualizar dónde se ubican, lógicamente, derivados de lo que es el telencéfalo, ¿ya? Y lo que es la base del cráneo, ¿ya? La siguiente. Acá solamente con respecto a los hemisferios cerebrales, ¿ya? No hay que olvidar de que los hemisferios cerebrales se van a desarrollar el núcleo caudado y el núcleo lentiforme, ¿ya? Que están relacionados con los ganglios basales. Tenemos ahí el cuerpo estriado, ¿ya? Los axones que se dividen lógicamente en el cuerpo estriado, ¿ya? Van a también formar lo que es la cápsula interna, ¿ya? Y vamos a ver también la parte medial del hemisferio, ¿ya? Del hemisferio, y también la parte lateral del diencéfalo. Estamos hablando ahí de la cápsula interna. La siguiente, para ver las patologías, antes que se vaya el tiempo. Ya, aquí solamente el lóbulo de la ínsula, que tiene que ver también con las funciones, ya, de gástricas, ya, que están levantando acá la parte del hemisferio cerebral donde está la línea, ¿no es cierto?, que está relacionado con le están aperturando acá. Este es lo que viene a ser la parte de las fosas, este es el lóbulo frontal, ¿ya? Y tenemos acá el lóbulo de la ínsula, ¿ya? Exacto, lóbulo de la ínsula, y todo lo que viene a ser el temporal en la parte inferior, ¿ya? Y esto, los dos, el labio, por ejemplo, de la parte frontal y la parte temporal, son los que cubren al lóbulo de la ínsula, casi no se ve. Entonces, por eso que estamos viendo que en los niños, o sea, cuando todavía no ha terminado de desarrollar todas las fisuras de los lóbulos, entonces vamos a ver que el lóbulo de la ínsula se ve bastante, se aprecia bastante claro. La siguiente. Aquí. Ya, entonces solamente para mostrar que en la corteza cerebral van a formar lo que viene a ser la parte lateral del cuerpo estriado, ¿ya? Y también del hipocampo y de lo que se refiere al neopalio, o sea, el de reciente adquisición, ¿ya? Del cerebro. Siguiente. Ya, aquí. Potencial diferencial del desarrollo de la corteza. Ya, aquí solamente recordar, porque eso lo van a repetir también en histología,
que la corteza tiene un aspecto estratificado. ¿Por qué? Porque tiene una corteza motora donde están las células piramidales y una corteza sensitiva llamada células granulares, ¿ya? La siguiente. Ahí están las diferentes muestras en las cuales nos permite ver las imágenes, ¿ya?, del cerebro, en la cual tenemos el lóbulo frontal, ¿no es cierto? El lóbulo ínsula, dice un niño esto, ¿ya?, en la cual nos permite ver el lóbulo en la ínsula. Una vez que ya es un adulto, esto se cubre por el gran crecimiento de los lóbulos, ¿ya? Tenemos la siguiente para ver las patologías. Ya, ahí empezamos aplicaciones clínicas. Eso sí, interesante y es necesario que lo recuerden, ¿ya? La holoprosencefalia, ¿ya?, es una malformación congénita muy severa porque tiene efectos muy discapacitantes, ¿ya? Entonces, la holoprosencefalia es una pérdida de la estructura de la línea media, básicamente, ¿ya? De la línea media. Y esto, lógicamente, se observa las malformaciones solamente a nivel de cerebro, también a nivel de los órganos sensoriales, como, por ejemplo, hay una fusión en los ventrículos, ¿ya? Tanto el ojo y la nariz, por eso hay una deformidad. Holoprosencefalia es como que no se formara los dos hemisferios, es uno solo, ¿ya? Y hay defectos de la línea media. De la línea media significa que está fusionado los ojos, que puede estar fusionada incluso con la nariz, o es llamado probosis, parece una zanahoria colgada de la frente, ¿no? Hay malformaciones de la línea media, y esto es característico de la holoprosencefalia, ¿ya? Claro que hay casos más leves, como hay otros casos que son muy severos, ¿no? Entonces, estas están relacionadas por mutaciones de los factores, ¿no es cierto?, de Sonic-Hesketh, SHH, es por este factor, básicamente, ya que se ve la holoprosencefalia. La siguiente. Ahí está, miren, esta es la holoprosencefalia. La primera que parece un cornete es la probosis. Esto es en donde se han fusionado los dos ojos, ¿ya? Un cíclope, ¿ya? Y también hemos visto acá que la cara no se desarrolla de manera normal y las pabellones auriculares están básicamente en la línea media. Hay una alteración, una falla en el desarrollo de la línea media, ¿ya? A ver, el cerebro, vamos a ver, porque aquí hice una biopsia. Mírenme, un solo lóbulo. No se ve el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, uno solo. Es característico de la holoprosencefalia. La siguiente. Ya. Hay otros defectos que están relacionados con el desarrollo del cerebro, que puede ser meningocele o meningoencefalocele o una meningohidroencefalocele. Ya es parecido lo que va a pasar también a nivel de la médula espinal, ¿ya? Cuando sale solamente las meninges, o sale meninge y el líquido cefalorraquídeo, o más el tejido nervioso que vendría a ser la médula, ¿no? Entonces, por eso en el cerebro también ocurre algo parecido, ¿ya? Meningocele, ¿ya?, que solamente sale por una hendidura, ya sea por una ranura de por ejemplo, el cráneo tiene las estructuras de la bóveda craneana, a veces no tienen normal en el desarrollo de la formación de dos fontanelas, por ejemplo, ¿no? O de los huesos planos, ¿no? De los huesos planos, y entonces a través de la hendidura de los huesos planos, que pueden ser frontales o pueden ser de tipo occipital, entonces esos van a salir por esa hendidura lo que es la meninge, por presión del líquido cefalorraquídeo. Por eso es meningocele, ¿ya? Meningoencefalocele ya cuando ha sido la hendidura no pequeña, sino ha sido amplia, en la cual ya sale lo que es la meninge y sale el tejido nervioso, ¿ya? El meningo hidroencefalocele significa que sale la meninge, el líquido cefalorraquídeo y
el tejido nervioso, o sea, el parénquima cerebral. Por eso que hay que recordar que las aplicaciones clínicas se dan de acuerdo a qué nivel, ¿no es cierto?, se ha desarrollado la malformación y por qué, ¿ya? La siguiente. Ya, acá están las malformaciones a nivel encefálico, ¿ya? Entonces vemos solamente acá que, mira, ve, este es el tubo neural en la cual se ha desarrollado, pero tenemos acá que en la parte blanda, o sea que no ha habido el arco posterior de la columna, no se ha desarrollado y por ese defecto ha salido. ¿Qué cosa ha salido? Lo que es la parte de la meninge con el líquido, ¿ya? Subaracnoideo, o sea, el líquido cefalorraquídeo. Ha salido apresionado y como no hay nada, o sea, como no hay una estructura como era en ese caso dentro de la vértebra, nosotros tenemos lógicamente el cuerpo vertebral, las espinas dorsales, ¿no? Esa no se desarrolla en el arco posterior de la columna, entonces por ese defecto sale, ¿no? Puede ser a nivel lumbar, lumbosacra, o puede ser a otros niveles, ¿ya? Y esto es lo que nosotros hemos hablado de la meningoencefalocele, en la cual vemos no solamente la aparición del defecto de las meninges, ¿no? El líquido cefalorraquídeo, sino también ya salió el tejido nervioso. Y la otra, además de todo eso, ha salido la luz ventricular con el líquido cefalorraquídeo. Es lo más severo y lo más grave, ¿no? La siguiente. Ya. Esto es el encefalocele, o sea, con toda la salida de todo, tanto de la meninges como también la parte del sistema nervioso y el líquido cefalorraquídeo. La siguiente. Ya. La anencefalia es defecto del tubo neural. Generalmente ocurre por falla de cierre del neuroporo anterior. Se dice que las causas están relacionadas por deficiencia, ¿no es cierto?, de la vitamina, ¿no es cierto?, la vitamina, del ácido fólico. También se refiere que la madre que trabaja a veces en la cocina o en las brasas, ¿no?, está embarazada, el alto temperatura también ocasiona esta falla. La madre que está gestando y desarrolla también diabetes, ¿no es cierto?, durante el embarazo, también puede lamentablemente alterar el curso del desarrollo de las vesículas cerebrales, por lo tanto, puede crear una anencefalia, no se cierra el neuroporo anterior. La siguiente. Ahí está, miren. Meroencefalia, porque no está totalmente, no se desarrolla, parcialmente se ha desarrollado, pero tiene, miren la carita, ¿no? Una alteración en todo lo que viene a ser el desarrollo de la cara, ¿no es cierto?, de los arcos faringeos. Y entonces acá esta es meroencefalia, más que anencefalia. Anencefalia es cuando está vacío, ¿ya? Tenemos el cráneo que tiene la bóveda craneana y la base de cráneo. La base de cráneo está casi como hueco, vacío. Entonces a eso se refiere a anencefalia. Acuérdense que el sistema nervioso es un tejido que va a inducir al tejido también óseo para que se desarrolle la bóveda craneana, por si acaso. No hay tejido nervioso en esa zona, no va a inducir al desarrollo de la bóveda craneana. ¿Ya? Por eso que hay cránea y anencefalia. En esto es meroencefalia. ¿Ya? La siguiente. Aquí hidrocefalia es otra malformación por obstrucción del líquido cefalorraquídeo. Puede ser a nivel, lo más común es en el conducto, el acueducto de Silvio. ¿Ya? La siguiente. Aquí está, mira, qué pena. Terrible. Sí. La siguiente, esto no se, o sea, no tiene probabilidades ya de subsistir, porque ya cuando nacen, o sea, ya sea por
cesárea, pero ya no tiene el desarrollo del parénquima cerebral. Está toda una lámina destruida, todo el desarrollo del encéfalo. Ya, en la microcefalia, ¿ya? La microcefalia se refiere a cuando la bóveda craneana es muy pequeña, ¿ya? Entonces, y también, lógicamente, va a depender del crecimiento del mismo cerebro y también el defecto se debe a múltiples causas, ¿ya? La microcefalia puede estar relacionada por infecciones, ¿ya? Por infecciones, retardo, por eso se produce retardo mental, ¿ya? O puede ser desarrollado también por otras enfermedades genéticas, ¿ya? O puede ser mixto, ¿ya? Multifactorial. La siguiente. Siguiente. Ya. Las malformaciones que están relacionadas con proliferación, migración y organización cortical. No olvidar eso porque esto le va a ayudar mucho en la vida clínica. O sea, cuando estén llevando no solamente semiología, medicina interna, sino que se van familiarizando a estas técnicas, o sea, de los cuadros, por ejemplo, relacionados a malformaciones cerebrales. Muy pocos son los que dominan este campo, ¿ya? Por eso que mientras ustedes sepan e incorporan a su experiencia, a su conocimiento, van a tener mayor fluidez, ¿ya? Mayor facilidad para llegar a diagnósticos que están relacionados lógicamente con estos cuadros. Bien, las malformaciones cerebrales que también hay que considerar con la proliferación o diferenciación anormal. ¿Cuándo se desarrolla la proliferación neuronal? Es cuando se cierra el tubo neural y empieza la proliferación, ¿ya? Entonces, hay que siempre recordar a la madre, lógicamente, los cuidados que debe tener en el primer, en los primeros 3 meses, ¿no es cierto? Porque ahí donde se observa todas las alteraciones que puedan desarrollarse y se pueden evitar cuando están expuestas, ¿no? Ya sea estén expuestas a infecciones, de repente del punto de vista metabólico o deficiencia nutricional, etc. Entonces, dentro de la proliferación o diferenciación anormal están incluidas la esclerosis tuberosa, ¿ya? La esclerosis tuberosa son enfermedades a nivel del cerebro que lamentablemente el cerebro no desarrolla normal, sino hay otros tejidos, ¿ya? Que no son funcionales y pueden producir no solamente retardo mental, sino que convulsiones, ¿ya? Y la displasia cortical focal también, ¿ya? La megalencefalia, ¿ya? O sea, eso se refiere a la formación de los surcos, ¿ya? A nivel del cerebro, la formación de todo lo que nosotros llamamos, ¿no es cierto?, la formación del cerebro, la proliferación neuronal. Entonces, esta puede estar relacionada básicamente por alteraciones en la formación de manera normal de los neuroblastos. Ya los neuroblastos pueden fallar en esas primeras, en los primeros 3 meses. La migración neuronal anormal ocurre en la lisencefalia, cuando la migración, por ejemplo, del tejido de toda la parte gris, o sea, para ubicarse en la periferia de los hemisferios cerebrales, quedan atrapadas en la sustancia blanca. Es una lisencefalia. Ya la lisencefalia también está relacionada cuando el cerebro no tiene esa forma, ¿no es cierto?, como semeja en las tomografías, ¿no?, sino están lisas, no hay cisuras ni surcos, ¿ya? Y a eso se llama lisencefalia, o sea, cerebro liso. Las heterotopías en banda son las fallas en grupo de migración, puede ser a nivel de la sustancia blanca, ¿ya? O migraciones de manera exclusiva, por ejemplo, en los lóbulos solamente frontales, ¿no? O a diferentes niveles. Por ejemplo, heterotopías ventriculares, ¿ya? Esquistocefalia, que le falta un pedazo de cerebro, el otro hemisferio está normal, pero el otro lado es como que estuviera partido. Es que la esquistocefalia. Organización cortical anormal es la polimicrogiria, cuando
tanto la formación de lo que nosotros llamamos la forma típica del cerebro, ¿no? Con surcos y cisuras, puede ser más de lo normal, o sea, tiene mucha división o mucha proliferación, entonces ocasiona la polimicrogiria, ¿ya? La siguiente, ya, aquí con respecto a la displasia cortical focal, estamos hablando de la malformación intracortical, pero a veces nuestro cerebro de manera normal, ¿ya? Tenemos la suerte de que antes del nacimiento, las neuronas que se han formado de manera anormal, por apoptosis, no anormal, apoptosis de nuestra naturaleza que es normal, lo elimina, ¿ya? Lo elimina. Entonces trata de quedarse con lo normal. Pero hay displasias corticales que ya están programadas para producir este tipo de apoptosis anormal, ¿ya? Entonces, y forman lógicamente una desorganización a nivel cortical. La siguiente. Ya, aquí tenemos, mira, heterotopías, ¿ya? La siguiente. Ya, defecto de migración neuronal, lo que hemos visto, ¿ya? Corteza cerebral lisa sin giros, agiria, ¿ya? Entonces, agiria es cuando no se desarrolla con mucha normalidad la formación de los giros, ¿ya? Y también están considerados dentro de lo que es la falla en la migración neuronal, es lógicamente a nivel de la migración neuronal. Acuérdense que de los ventrículos, ¿no? De los ventrículos, esas neuronas que van migrando a través de la glía que los lleva hacia la superficie, o sea, la parte donde está la sustancia gris. A veces en ese viaje que se queda detenido y produce la formación, la falla de formar giros, ¿no? Y se produce una lisencefalia o cerebro liso. La siguiente. Ya. Aquí está, miren, donde hay mucho giro, no hay giro, ¿ve? Y esto se llama lisencefalia, ¿ve? Lisencefalia. La siguiente. Ya. Es que la quisencefalia, un cerebro partido, ¿eh? La siguiente, y liso. La siguiente. Ya, migración neuronal, heterotopías. Tenemos las heterotopías definitivamente son fallas de migración, ¿ya? Falla de migración que ocurre solamente en la corteza cerebral, ¿ya? La siguiente. Ahí está, miren. Atróficos, ¿ya? Irregulares, en las cuales, mira, los giros están mal formados. Es una asimetría tremenda. La siguiente. Sí, ya terminamos. Vamos a terminar ahorita, ¿ya? Aplicaciones clínicas, defecto de la migración neuronal, la quisencefalia, ¿ve? Eso es lo que le estoy diciendo cuando hay hendiduras en el cerebro y que parece un hemisferio partido. La siguiente. Ahí está, ¿ve? Como que le faltara un pedazo de tejido, ¿ya? Entonces, es la esquisencefalia. Y también se acompaña de lisencefalia. Mire, si le ven, no hay giros. La siguiente. Ya. La polimicrogiria ya es cuando están muy aumentados, ya estos surcos, ya. A ver la siguiente. Ahí está, demasiados, ¿ve? Demasiados. Y estos son en recién nacidos. La siguiente. Fallas de la migración también. La siguiente. Doctora, son todas. Ya. Listo. ¿Alguna pregunta? Le voy a hacer preguntitas que vamos a ir en la práctica, vamos a ir entrenándolo, ¿ya? Porque este es un poquito complejo, pero muy bonito, es interesante. Le das mi querida Fiorella. Dígame. Ya. Le vas a pasar a tus compañeros pues para que estudien, ¿ya? Sí, yo se las pasé. Se las acabo de pasar. Ya. Correcto.
¿ya? Entonces nos hemos demorado un poquito más, pero ha sido con fallas que no, voy a ver que venga un técnico acá para que arregle todo. Ya, muy No se bien. preocupe, doctora. A, Muchas gracias. a ustedes muchísimas gracias, ¿ya? Un abrazo a cada uno de ustedes, ¿ya? Por haberse molestado en acompañarme hasta esta hora. Un abrazo. Igualmente, doctora. Ok, Luego, doctora. gracias. No te olvides Gracias, doctora. a ustedes, gracias. ¿Me pueden pasar la lista? Disculpe, doctora. La lista de tus compañeros. Ah, sí, sí, ahorita lo estoy pasando a limpio y se lo paso. Excelente. Ah, doctor, eso es todo para finalizar el Meet. O dejar de compartir. Ya, sí, alguna pregunta más, porque mira, yo les he hecho, por ejemplo, la parte de la neurolación, ya es muy sencillo, ¿ya? Pero han entendido cómo un tubo neural se puede convertir en vesículas y todas las estructuras definitivas del adulto, ¿no? ¿Aló? Ah, sí, doctora, por mi parte sí. Si no, hacemos una revisión, nos reunimos una noche y hacemos una revisión. Tú me avisas, Fiorella, Sí, ¿ya? Sí, no se Ok. preocupe. Sí, lo veo yo acá a vuestros compañeros que se preocupan, ¿ah? Que se preocupan, porque a veces al principio lo veo un poco juguetones, pero está con ganas de aprender, ¿ya? Y para mí también es un estímulo para poder ir más, porque en cierta manera tenemos responsabilidades también en el hospital, afuera y todo eso, ¿no? Pero con gusto yo estoy a, a reunirnos con ustedes, ¿ya? Cuando lo requieran. Un abrazo, ¿ya? Igualmente, doctora. Hasta luego. Bien. Muy bien.